Juan Carlos, bienvenido. Marlon, muy buenas noches, ¿cómo está? Eh, Y un saludo para toda la comunidad contable también. sí, toda la comunidad contable también lo está viendo y hay cambios que nosotros necesitamos también revisar, no solamente sobre el decreto 586. Recordemos que hay un cambio también no sé cuál será la recomendación que tú le puedes dar a la comunidad contable, pero recordemos que volvió a cambiar o prácticamente aumentó un nuevo catastro de agentes de retención y también obligatoriamente ya también existe una nueva revocatoria. Yo invito a la comunidad que pueda revisar estos nuevos listados que se encuentran. Hay nuevos contribuyentes que desde el día de ayer, 1 de noviembre, ya son considerados como agentes de retención. ¿Ya? Hay otros contribuyentes que ya no lo van a hacer. Ya tengo yo el caso de que un contribuyente ya desde el día de ayer ya comenzó a ser agente de retención. Es necesario recordar que aquellos contribuyentes obligatoriamente ya van a tener que presentar eh, nuevas obligaciones, ¿sí? Ese es el primer cambio muy importante, el catastro y o la revocatoria y también los nuevos agentes de retención fue publicado el día 6 de octubre, si mal no recuerdo, y esto es algo que se tiene que tener en consideración para evitar cualquier contingencia tributaria. Juan Carlos. Listo, Marlon. Bueno, como lo decía, usted debemos de tomar en cuenta que el primer cambio que hemos tenido fue el de los agentes de retención. Debemos de tomar en cuenta que en la resolución de agentes de retención es muy cambiante lo que hemos visto. Ahorita estamos con el cuarto grupo de agentes de retención y también tenemos cuatro resoluciones también de lo que es revocatoria de lo que son agentes de retención. Pero para esto, nosotros nos vamos a dirigir un ratito a la resolución que fue la última que calificó a un cierto grupo, pero aquí claramente en el artículo 1 es muy similar a la primera que se dio en el año 2020 en este caso. Entonces nos dice, calificar a los sujetos pasivos que constan en el anexo a la presente resolución. Aquí debemos de tomar en cuenta que no se crea un catastro como el RIN o el RIMPE que los hemos visto nosotros. Si nosotros nos basamos a la resolución y en la parte inferior de la misma, vamos a encontrar cuáles son las personas que están calificadas como agentes de retención también. Al mismo tiempo, hay una resolución también de revocatoria también en este caso. Entonces, aquí tenemos que tener como una referencia, tal vez podemos bajar esta resolución tal vez a un Excel para poder hacer un análisis hasta que la administración tributaria emita el respectivo catastro informativo dentro de la página del SRI, Marlo. Ya, con respecto a esto, hay muchas personas que me están indicando cómo puedo bajar si todavía no se encuentra actualizado, cómo yo estoy aplicando. Ya esta información fue pasada en los grupos de Tributarios Ecuador y para aquellas personas que todavía, para aquellas personas que todavía no pueden o no han descargado la información. Ya es la resolución. Sí, pueden revisar en la página en la página de Tributarios Ecuador, web.tributariosecuador.com. Se están aperturando dos nuevas opciones. La primera opción va a ser la biblioteca. Ya en esta biblioteca fue algo que me pidió, o me lo pidió uno de las personas que está internamente interactúa conmigo. Está la opción biblioteca. En la opción biblioteca ya tenemos el material de lo que va a conversar en este momento Juan Carlos, ya para que ustedes puedan revisarlo, y más adelante también tenemos las resoluciones del decreto 586 para que ustedes puedan descargar, y por supuesto lo que corresponde al descargar el listado de lo que es la calificación de agentes de retención y también el respectivo revocatoria. Para aquellas personas que deseen descargar el material, pueden revisar la página y con tranquilidad pueden descargar. Listo, Juan Carlos. Bueno, debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que ese fue el primer cambio en cuanto a agentes de retención. Pero aquí también la semana pasada también hubo un cambio muy general en cuanto al tema de una sentencia que decía que ya iba a ser inconstitucional el tema de la aplicación del RIMPE y ciertas consideraciones. Para esto nosotros nos vamos a dirigir a la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces aquí nos vamos a ver el número de caso
110.21 IN y acumulados. Como ustedes pueden ver, el mismo fue emitido el 28 de octubre del año 2022. En este caso de la sentencia que está aplicando, se puede evidenciar en el índice que está aplicando a ciertos cambios que se dio en la LODE. Tenemos aquí lo que es reformas del impuesto a la renta, reformas del impuesto a la herencia, la introducción al RIMPE, sobre la transacción en materia tributaria, que es la más importante que a nosotros nos ha afectado en el diario aplicación de la normativa. Pero aquí podemos ver también cuál ha sido la argumentación en cuanto a la normativa. Como podemos ver, esta sentencia tiene un paginado de 116 páginas para poder ver. Es bastante la lectura que se va a dar en la misma. Pero en resumen de lo que hemos podido ver nosotros, no se ha generado como una serie inconstitucional la aplicación del RIMPE. Pero aquí, el único que dio una variación fue al tema del RIMPE emprendedor, perdón, RIMPE emprendedor y también al RIMPE negocio popular Pero aquí, la aplicación del negocio popular será como una aplicación del año 2023 en este caso. Esa sería una de las primeras consideraciones. También se habló mucho también de lo que son la rebaja de gasto personal, porque tranquilamente en el régimen general no se ve un beneficio, sino que se ve un incremento a nivel de la tarifa del impuesto a la renta de acuerdo al artículo 36, Marlon. Ya, entonces, ya aclarando el panorama, ya podemos indicar lo siguiente, ya. Eh, porque veo que hay mucha confusión indicando se declaró inconstitucional el RIMPE, por ende ya no aplica. O sea, si vamos a revisar, recordemos que el RIMPE tiene tiene dos tipos de categorías, el RIMPE que es negocio popular y lo que es el RIMPE emprendedor. El RIMPE emprendedor se mantiene, o sea, está cumpliendo con todo lo que es principio, pero sin, el problema realmente están haciendo con respecto a lo que es la parte de los negocios populares. ¿Qué indica con los negocios populares? O sea, recordemos que existen los principios y en la parte del negocio popular hay un problema. Parece injusto que una persona que esté o un contribuyente de los que ustedes le llevan la contabilidad aperture, por ejemplo, en este mes, ya, en este mes de noviembre, y tengan que pagar obligatoriamente, si usted genera o no genera ingresos, tengan que pagar los $60 por las actividades que están en negocio popular. ¿Les parece o no les parece justo eso? A mí no me parece justo, ¿ya? Porque recordemos que con el RICE, cuando estas personas iban pagando de acuerdo mensualmente en su proporción. Esa parte no está cumpliendo con el respectivo, lo que corresponde al límite, o sea, no está cumpliendo con lo que es el principio de capacidad contributiva y también con el principio de progresividad, porque recordemos que a mayor ingreso se tiene que realizar el respectivo pago de acuerdo a los establecidos, ¿ya? Entonces, ese es uno de los principales problemas que está generando, ¿ya? O sea, el RIMPE emprendedor se mantiene, pero el RIMPE negocio popular sí está, esta cantidad está de ley obligatoriamente. Ahora, tengo entendido que estos cambios para el 2022 sigue igualito, no es decir, no, ya me salvé de pagar. O sea, yo tengo que obligatoriamente pagar al Servicio de Rentas Internas los $60. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Aquí lo que yo puedo decir en cuanto a voy a compartir pantalla. Por favor. Aquí podemos tomar en cuenta nosotros, de acuerdo al artículo 97.6, que es la tarifa del impuesto a la renta de lo que es emprendedor, y también se incluye a lo que es el RIMPE negocio popular. Pero cuando se creó la normativa hubieran hecho solo un pequeño cambio nomás para que no se genere todo este tema. Si es que las personas hubieran tenido aquí solo ingresos desde 0,01 centavos, ahí se hubiera arreglado este tema para que no paguen los $60, porque hay muchas personas que tienen el RUC aperturado, están como negocio popular y no sería justo que paguen los $60 sin tener actividad económica. Entonces, con esto tal vez hubiera sido la mejor solución haber hecho una corrección a nivel del reglamento, tal vez, Marco. Entonces ya tenemos que tener en cuenta, voy a volver a repetir porque esta consulta se está realizando en muchos grupos, o sea, el RIMPE se declara inconstitucional, pero corresponde a la tarifa de impuesto a la renta en los que son negocios populares. El RIMPE emprendedor se mantiene,
Juan Carlos. Claro, como podemos ver aquí en la gráfica que estamos haciendo ahorita, ¿qué pasaría si es que una persona que está categorizado como negocio popular va a presentar su declaración en el mes de marzo de acuerdo al noveno dígito? Como podemos ver, ellos van a tomar en cuenta sus libros de ingresos y si en el caso de que tenga cero, la normativa tributaria ha establecido que ellos tienen que pagar la cuota única de $60. Pero si un contribuyente no puede justificar de esta manera y tiene, digamos, un libro de ingresos ya cotejado con las notas de venta o en el caso de facturas electrónicas también, tranquila, él mismo tendría que pagar de acuerdo a lo que él está generando. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo con una base de $3,567. Entonces, como está en el rango de 0 a 20,000, pero aquí la corrección, como le dije hace un momento, tendría que comenzar desde 0,1 centavo hasta 20,000 para que este contribuyente no le genere una obligación en este caso. Entonces, a esto es lo que está yendo ahorita la parte de la Corte Constitucional, que sí es bastante contrayacente en sí. Hay otro cambio que también se está generando y genera muchos problemas con respecto a la actualización. O sea, a la actualización de las respectivas facturas, ¿ya? Recordemos que aquellos que son negocios populares tenían que mantener facturas, ya porque todavía no, las imprentas no realizaron los cambios necesarios. Ya, no tenían las opciones necesarias. Luego, el 15 de agosto ocurrió un evento por parte de la Administración Tributaria en la cual ya les permitió a estas imprentas que puedan emitir blog de notas de venta. Ya. Siempre recordemos que en la misma NAC 60, ya, indicaba del 2021 que en el momento que ya exista los procesos tecnológicos por parte de la Administración Tributaria, ya tenía que actualizar el contribuyente. Todavía se siguen viendo facturas que dicen negocios populares, ya no deberían estar, ya actualmente el contribuyente no debería utilizarlas. No las puede dar de baja porque todavía no perdió su caducidad, pero sí tienen que estar ya emitir nuevos comprobantes y ese tipo de comprobantes ya deberían ser notas de ventas. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Claro, en este caso debemos de tomar en cuenta que ya ha sido bastante cambiante en cuanto al tema de la facturación electrónica en sí. Y va a haber muchos contribuyentes que por el desconocimiento van a seguir emitiendo notas de venta. Otras personas se quieren bajar de facturas a notas de venta por tal vez no hacer una inversión en firma electrónica o en un sistema de facturación electrónica, Marlo. Así es, entonces ya estamos aclarando, si ustedes ven notas de venta, ya, notas de venta es lo que se tiene que utilizar los negocios populares, pero si es una factura y la están mirando con hojitas de nota de venta, ya esa parte ya no debería. Esa parte ya, inclusive esos documentos, en algún momento la administración tributaria se los podría estar en alguna revisión, Dios no quiera, automáticamente gasto no deducible, ¿ya? Luego apareció el famoso decreto 586, que todavía no se encuentra en registro oficial. Muchas personas me están preguntando cuándo va a aplicar este famoso decreto. Ya recordemos que este decreto ya no se encuentra en registro oficial. Y hay algo muy importante que también se tiene que tener en consideración. Hay dos tipos de cambios. Siempre, todo cambio que es en el impuesto de la renta, ¿para qué tiempo aplica, Juan Carlos? Lo que es el impuesto a la renta siempre se puede hacer una afectación de manera anual, Marlon. Solo lo que son impuestos IVA, ISD y ICE pueden tener una afectación mensual. Correcto. Entonces, si ya tenemos un cambio, el cambio de lo que es renta va a aplicar para el próximo año. Si por si acaso en este mes sale el registro oficial del decreto 586, el cambio ya podría hacerse, ya obligatoriamente es el 1 de diciembre de este año. Diciembre. Ujú. Y así, entonces, así son los cambios pues, con respecto a lo que es IVA y el resto de impuestos, pero que no tengan que ver de capacidad anual. Juan Carlos. Listo. Bueno, como un aporte en cuanto a lo que estaba dando Marlon en lo que son las notas de venta y las facturas, debemos de tomar en cuenta como una referencia a la circular 2203, que aquí es muy clara en cuanto a un concepto que nos va a dejar muy claros. Y estamos ahorita ya a pocos días ya de tener el cambio de facturación electrónica. Aquí si nosotros nos basamos al literal número 3, nos dice, por lo tanto, a partir del 30 de noviembre del 2022, estos comprobantes preimpresos no sustentarán costos y gastos, crédito tributario, ni tendrán validez tributaria independiente de la fecha de caducidad que se indica en el comprobante. Entonces, si nosotros llegamos a recibir a partir del 30 de noviembre una factura
Así tengan las leyendas de negocio popular, de RIMPE emprendedor, ya no servirá para nosotros. En este caso tendríamos que tener o solicitar la respectiva autorización del ambiente de producción a los contribuyentes en este caso. Caso contrario, podríamos tener hasta problemas tributarios por estar emitiendo comprobantes sin la respectiva autorización del ambiente de producción. Y como podemos ver dentro del literal número 5, que ha sido muy claro, nos dice, el incumplimiento de lo señalado anteriormente constituye un cometimiento de una infracción tributaria susceptible de las sanciones que contempla el ordenamiento tributario vigente. Entonces, aquí está hablando de la normativa. A más de que se puede generar un gasto no deducible, se puede generar una sanción pecuniaria y también una contravención en este caso, ¿ya? Eso sería una de las pequeñas aportaciones que queríamos compartir en cuanto a la facturación electrónica antes de ingresar al decreto, Mar. Ya, no olvidar que en esta parte sí existen, pueden ser multas altas, ¿ya? O pueden ser sanciones altas y recordemos que cuando nos toca el dolor más grande puede ser el del bolsillo. Y bueno, lastimosamente recordemos que en tu caso, si tú vendiste 2 millones, 3 millones o 4 millones y tú estás en el RIMPE emprendedor, obligatoriamente tienes que tributar tal como tú estás indicando, ya la otra parte tiene que ser sobre la fracción que le corresponde. Todo vas a tributar sobre el RIMPE emprendedor. Y el próximo año ya te puedes obligatoriamente hacer el cambio para régimen general, ¿ya? No es que una parte vas a tributar de una forma y otra parte vas a tributar régimen general, no. Este año lo terminas como RIMPE emprendedor. Ya, listo. Hay una de las consultas más frecuentes que se está dando con respecto a los cambios del decreto 586. Vamos viendo poco a poco y las consultas que se vayan dando lo vamos a ampliar más adelante. Bueno, nosotros hemos querido compartir cuáles han sido los principales cambios del decreto 586 conjuntamente con Marlon. Hemos podido ver que dentro del artículo número 7 se ha modificado un concepto que para mí parece que, perdón, parece que nos va a generar bastante confusión a nivel de lo que son empresas y personas naturales, el concepto de servicios profesionales. Ahora nos dice, para efectos tributarios se entiende como servicios profesionales aquellos que, para ser provistos, requieran del involucramiento de profesionales acreditados con un título y que son prestados por personas jurídicas o personas naturales. Con este concepto, ¿qué quiere decir? Que todas las compañías que, detallando de la siguiente manera, llevaban contabilidad, asesoramiento empresarial, auditoría externa, que se encontraban bajo el régimen RIMPE emprendedor, las mismas ya pasarían a ser de régimen general en este caso. Pero ¿cuál es aquí el concepto que tendríamos que esperar a la modificación de la resolución de las retenciones? Si es que a las personas jurídicas y naturales van a ser sujetas de la retención del 10% de renta, en este caso, Marlon, o no. Aparentemente no va a cambiar lo que es la retención del impuesto a la renta, ya porque o sea, la misma resolución de retenciones aclara e indica que eso aplica para personas naturales. El Ujú. porcentaje de servicio de 2.75% si es régimen general y si es régimen RIMPE 1%, pero sí genera, en mi caso, muchas empresas, yo veo dos problemas con esta. Es el primer problema, o sea, el honorario profesional, ¿quién lo maneja? Lo maneja una persona que tiene título de tercer nivel. ¿Ya? Una compañía, si yo no tengo título de tercer nivel y yo me reúno con otras personas y formamos una compañía, la compañía también sería un servicio profesional título de tercer nivel. Esa parte no me cuadra a mí, esa parte no me cuadra a mí. O sea, esa parte, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, actualmente ya se entiende que una compañía que presta un servicio también es un honorario profesional. No me va a cuadrar. Sin embargo, así está la normativa y si la normativa ya está indicando todos los contribuyentes que se encontraban en la parte de las compañías ya desde mi punto de vista, para el próximo año, una vez aprobado esta parte que está aquí, ya deberían ser considerados y ser como régimen general y ya no régimen RIMPE. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Claro, este cambio sí tendría una afectación de manera anual en sí, Marlon. Con la modificación del artículo 7, la mayoría de compañías que están con la actividad
servicios contables, servicios tributarios, asesoría empresarial, la parte legal, que están como RIMPE tranquilamente desde el 1 de enero de manera obligatoria, ya tienen que estar en régimen general en sí ya. Entonces, ese es uno de los cambios más importantes que se tendría que ver. Ojo, personas que llevan compañías que dan ese tipo de, como es que se dedican a lo que son servicios profesionales, obligatoriamente una vez que está aprobado el registro oficial se debería hacer. Igual cuando ya esté el cambio, nosotros tenemos que obligatoriamente darlo por medio de por estos medios. Juan Carlos. Listo. Ahora, también tenemos bastantes modificaciones de acuerdo al artículo 28 del reglamento. Como podemos observar, el decreto 586 hizo bastantes modificaciones al reglamento en sí, no modifica a la ley. Modifica otra parte de lo que es el reglamento de comprobantes de venta y otro capítulo de lo que es el RUC también. Pero aquí, como lo hemos podido leer y resumir, de algunos cambios que fueron eliminados con la LODE, ahora con los cambios del reglamento, vueltan ingresado otra vez al mismo reglamento en sí. Un día, como podemos ver en el caso de lo que es el artículo 28, en el caso de las provisiones. Entonces, aquí ya claramente nos dice que las provisiones no utilizadas por concepto de desahucio o jubilación patronal deberán reversarse como ingresos grabados o sujetos no a impuesto a la renta en la misma proporción que hubieran sido deducibles o no. Entonces aquí es un poco clara la normativa en esta parte. De lo que, de acuerdo a mi comentario, de lo que yo pude leer todo este decreto, está bastante interesante todos los cambios que está trayendo a nivel, porque hay otros cambios también a nivel de las depreciaciones, Marlon. Como lo voy a poner un ejemplo. La normativa dice ahora que en cuanto a la depreciación, al finalizar el tiempo de la depreciación del bien, desde ahí corre los 7 años que se debe de mantener lo que es todo lo que son los documentos de sustento. Es decir, si es que yo compré un edificio, un ejemplo, y lo deprecié para 20 años, más los 7 años que tiene que reposar la documentación, es decir, que yo tengo que tener durante 27 años los documentos de respaldo en este caso. Ese es uno de los grandes cambios que hay que sumar a lo que son activos fijos, los documentos Estaremos, de respaldo. estaremos vivos hasta esa fecha. Claro, exactamente. En el caso de vehículos, a 12 años. En el caso de bienes y maquinarias y equipos, a 17 años los documentos de respaldo. Entonces aquí sí está generando bastantes cambios que sí son bastante de control en sí. Otro de los cambios que también tenemos es en cuanto al artículo 224 aquí. Como nosotros lo podíamos ver en cuando fue la inclusión del RIMPE de negocio popular, se hablaba bastante de lo que era la liquidación de compra en el caso de lo que no sean emisores consumidores finales en este caso. Pero aquí se vuelve a tener el mismo concepto en este caso, solo que la administración tributaria ya ha dejado claro, porque había mucha confusión a nivel de contribuyentes que les compraban a negocios populares y ellos generaban que hay que emitir de manera obligatoria la liquidación de compra para sustentar el costo o gasto en este caso, como lo podemos ver en el cuarto lineal de color amarillo en este caso. Entonces nos dice ahora, las notas de venta en las que no consta la identificación del usuario y de los bienes y servicios objeto de la transacción podrán servir como elementos de prueba para el registro de deducibilidad de costos y gastos en la liquidación del impuesto a la renta. Entonces aquí claramente, si es que yo ya recibo una nota de venta y están con los datos de mi compañía o de una persona natural, tranquilamente los mismos ya sustentan el respectivo costo y gasto. Entonces aquí ya no es necesario que nosotros hagamos la liquidación de compra. Solo podemos hacer la liquidación de compra si es que queremos de verasmente generar un sustento de un crédito tributario. Pero como nosotros sabemos, la misma normativa es clara. Nos dicen que si vamos a sustentar un crédito tributario, yo voy a actuar como agente de retención del 100% del IVA. Aquí como comentario propio que lo voy a dar en este caso, yo no tengo ningún beneficio tributario, porque al mismo tiempo me genero un IVA en compras, al mismo tiempo me voy a generar un IVA por retención del 100%, el efecto va a ser cero. El único que aquí tiene un beneficio es la administración, en este caso, Marlon. Tengo entendido que en esta parte ya clara indica que si usted va a emitir una liquidación de compra, la persona tiene que ser sin RUC, porque hay muchos que digan, no, lo que pasa es que tiene un RUC cerrado hace 10 años y ya no. O sea, no, eso prácticamente no sería deducible para la compañía o para poder sustentar el costo con mejor el gasto. Si esa persona ha tenido un RUC suspendido o come, eh, si ese un RUC suspendido, el RUC tiene que reaperturarlo y emitir la respectiva factura para poder
cómo es cobrar el gasto que tenga que ver en la compañía. Juan Carlos. A ver, ahora lo que estamos viendo en el artículo 224 se va a atar mucho en lo que es una reforma al reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Pero aquí, como podemos ver en el artículo 30, nos dice, realícese las siguientes reformas en el artículo 13. Sustitúyese el literal C por lo siguiente. Ahora nos dice, de los bienes inmuebles y de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que no se encuentren inscritos en el registro único de contribuyentes o mantengan su RUC en estado suspendido. Entonces aquí tranquilamente yo ya puedo emitir una liquidación de compra a una persona que esté con el RUC suspendido con un nivel de rusticidad en este caso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es otro de los cambios que está trayendo a nivel de las liquidaciones de compra? Nos dice, sustitúyese el último inciso por el siguiente. Las liquidaciones de compra emitidas a contribuyentes con registro único de contribuyentes en estado activo a la fecha de la transacción no servirán para sustentar crédito tributario, IVA, ni costos y gastos deducibles para efectos del impuesto a la renta. Aquí el único caso que yo podría emitir una liquidación de compra en sustento de crédito tributario es a un RIMPE negocio popular. Entonces aquí ya es más clara la normativa en cuanto a estos dos cambios que se traen a nivel de liquidación de compra, en este caso, Marlon. Ya en esa parte ya está cambiando y es algo diferente. Bueno saber, esa parte no me la había analizado. Ujú. Otro de los cambios que hemos podido también ver, que se generó en ALODE, que las personas que estaban incluidas dentro del RIMPE no iban a tener ninguna deducción, solo se hablaba de las retenciones que estaban asociadas al tipo de actividad. Pero aquí la administración ya ha aclarecido este tema. Claro que aquí queda un vacío todavía que hay que complementar. Nos dice en el artículo 228, al régimen RIMPE le serán aplicables los únicos beneficios tributarios relacionados con los ingresos previstos en la normativa legal vigente. En tal sentido, del impuesto a pagar, solo podrán detraerse los valores correspondientes, 1, a créditos tributarios generados directamente por retención en la fuente. 2, del impuesto a la renta. 3, créditos tributarios generados por el pago del impuesto a la salida de divisas y impuestos pagados en el exterior. Pero aquí hay una parte que sí fuera bueno comentarlo. ¿Qué va a pasar en el caso de RIMPES que tienen derecho a lo que es la rebaja por tercera edad o discapacidad, Mar? Esa parte no debería aplicar ese tipo de... Claro, entonces le deja como un vacío bastante grande, porque tranquilamente estamos hablando en el caso de una persona natural, un ejemplo, no obligada a llevar contabilidad o puede ser obligada a llevar contabilidad. Si es que tiene derecho o no a la rebaja por gasto personal en este caso, que también queda abierto este campo en sí, porque igual también podría elaborar su respectivo anexo en este caso. ¿Qué otro cambio existe en de los más principales? Porque ha cambiado un pocotón de cuerpos legales. O sea, Claro, sí es bastante el cambio encima. Aquí también podemos ver en el artículo 236, que también aquí ya nos aclara también. Si dentro del ejercicio fiscal el contribuyente, considerado como negocio popular, desarrollar y registrar en el RUC actividades excluidas de este régimen, se mantendrá sujeto al mismo. Entonces, con esto ya hace una parte clara la parte de la facturación electrónica en sí. Porque ahorita debemos de tomar en cuenta que nosotros estamos comenzando a recibir facturas electrónicas con la leyenda de contribuyente RIMPE a negocio popular. Entonces, eso es lo que faltaba para poder complementar en este caso. Nos dice, pero deberán presentar las declaraciones semestrales de IVA correspondiente a las actividades no comprendidas en el RIMPE. Aquí vamos a poner un ejemplo en el caso de que el señor Juan Pérez tenga un bazar en este caso, ¿ya? Y él mismo se ha acogido dentro de negocio popular. Al mismo tiempo, el señor Juan Pérez tiene la actividad de servicios profesionales. Él tranquilamente puede emitir facturas electrónicas con la respectiva leyenda de RIMPE Negocio Popular en este caso. Y este contribuyente puede declarar de manera semestral. Esto es lo que ha hecho cambio este artículo 236, que ya nos deja un poco más claro la aplicación en cuanto a la facturación electrónica y hasta el 29 de noviembre en el caso de lo que son las facturas preimpresas, Marlon. sí, pero hay que aclarar algo. Por ahí, Elizabeth, saludos. O sea, eh, no existe los negocios populares o no existe lo que es la nota de venta electrónica. No existe.
Si hay un negocio popular que antes estaba utilizando facturación electrónica, debe aplicar documentos físicos, notas de venta. Pero como yo siempre indico, existen contribuyentes que son emprendedores, que por la misma también tienen un servicio profesional y por ese servicio profesional también tienen una actividad de negocio popular. En ese momento aplica lo que está indicando Juan Carlos. Es decir, si yo soy contador y tengo venta de computadoras, mi factura también va a decir, si es que yo me encuentro considerado en RIMPE negocio popular, también debería ser negocio popular. Pero eso es o sea, no es, eso es algo que está elaborando, o sea, ya está algo establecido por parte de las bases del Servicio de Rentas Internas para poder presentar los documentos electrónicos. Ya se acerca el momento y yo todavía no veo todavía en muchas empresas que ya están aplicando la versión del ATS 2.0, pero bueno, ese será para otro tipo de live. Listo. Ahora, lo que quisiéramos compartir también es uno de los cambios que está trayendo el reglamento de comprobantes de venta. Como podemos ver, en el artículo 31 nos dice, en el numeral I del artículo 19, sustituyas a la frase $200 por $50 de los Estados Unidos de América. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que los comprobantes que se emitía a consumidor final ahora ya tienen un límite. Va a ser de los $50, ahora ya tienen que contener los datos respectivos del contribuyente. Como podemos ver aquí, aquí se va a generar un mayor control para no, en aplicación a las personas que se encuentran como negocio popular, aplicaría esto más, o en el caso de personas que también se encuentren dentro de facturación electrónica, que tengan, digamos, sus respectivos puntos de venta, Marlon. Y no olvidar, si, por ejemplo, en este mes sale el registro oficial, esto aplicaría al primer día del siguiente mes, o sea, 1 de diciembre. Eso tenemos que tenerlo claro. Volvemos y repetimos, los cambios que son de renta siempre aplican para el próximo año, mientras los cambios que son de IVA y todo esto se aplicaría para el primer día del siguiente mes. Juan Carlos. Listo. Dentro de una parte que también ha sido consultada en cuanto a lo que son puntos de emisión, podemos ver que también dentro de la modificación al reglamento de comprobantes de venta nos dice un literal. El servicio de rentas internas, mediante resolución, podría ampliar el número de dígitos de punto de emisión para comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Entonces, aquí tranquilamente de lo que podemos ver, Marlon, es que tal vez pueda hacer que suban ya los 15 dígitos, un ejemplo, a 18 dígitos ya, con los cambios que se está viendo ahorita, en este caso. Será un cambio que queda de esperarse. Ujú. Entonces, en este caso podría aplicar, digamos, un ejemplo a los supermercados que tienen bastantes puntos de emisión por cada computador que emiten. Pero ahora, como podemos ver nosotros en cuanto a los cambios de la normativa, ¿cuál va a ser uno de los principales cambios, como lo dijo Marlon, en afectación en el caso del RIMPE? No es que nos dice que ahora, digamos, te debemos de tributar, digamos, una manera que si no sobrepase la base dentro del RIMPE y otra de manera general, en este caso, como lo que a veces se ha podido ver en ciertos comentarios de los grupos, que lo he podido leer yo en este caso. Aquí claramente la normativa establece que se mantiene lo que es la periodicidad en cuanto al RIMPE en este caso. Es decir, si es que yo comencé el 1 de enero como negocio popular y sobrepasé, digamos un ejemplo, los $100,000 al mes de octubre, yo finalizo todo el año como negocio popular. Y a partir del 1 de enero, yo paso a ser un RIMPE emprendedor en este caso. ¿Y qué pasaría con las personas que van a tributar como emprendedor y ya han sobrepasado el límite? Aquí ha sido una de las consultas bastante grandes que nos han realizado a nosotros. ¿Qué va a pasar cuando una persona que tiene, un ejemplo, $290,000, como ustedes pueden ver en la gráfica? El mismo va a estar dentro del sexto rango de la tabla del impuesto del RIMPE, de acuerdo al artículo 97.6. Pero si yo tengo un contribuyente que es una sociedad, pero la misma ya ha sobrepasado el monto de los $300,000. Como nos dice la normativa, se encontrarán ellos solo de declarar hasta el límite y la diferencia como régimen general. No, la normativa ha sido muy clara en este cambio que lo ha dado.
las mismas se mantendrán y declararán el excedente de acuerdo a la tabla del artículo 97.6. Como ustedes pueden ver en el lado derecho, yo tengo una columna que se llama tipo marginal, que va desde el 0% hasta el 2% de manera gradual en este caso. Entonces, yo quiero decir que si un contribuyente tuvo ingresos de $560,000, el mismo va a declarar de esta manera. Es decir, que va a restar, y como lo aplicábamos en el artículo 36, va a restar el límite inferior de los 200,000, un centavo, y por estar en este lineal, va a pagar un impuesto a la fracción básica de 2,797,52. Pero como ustedes pueden ver, en el valor excedente se ha restado los 560,000 de los $200,000, dándome una base de cálculo de 359,999,99. Pero ¿qué me ha dicho la administración? Sobre el valor excedente aplicará la tarifa tipo marginal. En este caso sería el 2%, ¿ya? Entonces, es decir, que este contribuyente tendría un impuesto a la renta causado de 9,997,52. Pero como lo que acabamos de ver, ¿cuál va a ser el beneficio que tiene el contribuyente en este caso? Primero teníamos lo que eran las retenciones en la fuente. Se hablaba de un crédito tributario hasta 3 años. Ahora ya tenemos también lo que es el crédito de ISD. Y tenemos como un cuarto lo que es el crédito por impuestos en el exterior. Eso sería lo que debemos de tener claro para una correcta planificación tributaria al cierre del año 2022, Marlon. Estos son los cambios más importantes que estamos desarrollando. Eh, Adicionalmente, no olvidemos que la próxima semana ya viene ya la semana del contador, ya, donde la cual nosotros las vamos a celebrar, y entre una de las celebraciones que estamos realizando, vamos a ver este mismo evento para aquellas personas que deseaban también estar en Zoom, no olvidar, o sea, como esto fue compartido en los grupos de tributarios de Ecuador, este mismo se lo va a analizar en el mismo 7 el día lunes, lo va a también estar Juan Carlos, y también va a estar nuestro querido amigo James Bujes, y aquí va a estar el horario, ya, en cual se va a aperturar. De ahí, la próxima semana tenemos lo que corresponde a la semana del contador. Muchos de nosotros van a estar en diferentes horarios, muchos profesionales van a aportar temas. El tema que a usted le guste con tranquilidad se puede unir, ¿ya? Para aquellas personas también para aquellas personas, no olvidar que adicionalmente en la página tributarios tenemos la opción de catastro. Si usted quiere revisar el catastro, si se encuentra del régimen RIMPE, que es referencial, el de agentes de retención todavía se está actualizando, ¿ya? Pero también tiene a disposición lo que corresponde a la biblioteca. En la biblioteca ya pueden encontrar este material elaborado por Juan Carlos Pastar. Por favor, no le quiten el elaborado, siempre traten de compartir, que Juan Carlos ha compartido con todo el entusiasmo para la comunidad contable, ¿ya? Y también pueden descargar el decreto ejecutivo 586. Vamos a aperturar un poquito más, vamos a hablar de ese tema en Zoom. A veces hay personas que quieren hacer unas consultas, y de esa forma podemos ir contribuyendo a la comunidad. Voy a comenzar a compartir consultas antes de dar finalizado el live. A ver, Anita, pero el ISD es solo productos categorizados para crédito tributario, no aplica para todo ISD. Por supuesto, Anita, tiene que revisar cómo es se tiene que revisar cuáles son los respectivos productos que sí aplica para crédito tributario. Si no, ya sabe cuál es el tratamiento. Eh, Nos pide repetir el cambio de los puntos de comercial que dio en el ejemplo. Juan Carlos. ¿De cuál? Perdón. El cambio de los puntos en un comercial, puntos de emisión creo que era. Ya. En este caso tenemos aquí en la parte final, lo que nos decía el Servicio de Rentas Internas mediante resolución, podría ampliar el número de dígitos de punto de emisión para comprobantes de venta en este caso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se quiere decir? Que tranquilamente puede cambiar un ejemplo de 15 dígitos que se mantiene ahorita, tal vez a 16 o a 18 dígitos. Entonces, aquí tendríamos que esperar, como lo dice claramente, una resolución va a salir más en cuanto al tema de facturación, Marlon.
Ok, no olvidar que lo que corresponde a agentes de retención aplica desde el 1 de noviembre. Todavía estamos a tiempo para poder evitar algún tipo de contingencia tributaria. Eh, las personas que venden productos agrícolas aplica para todo facturación electrónica, para todos, menos lo que son Ujú. negocios populares, para todos toditos. O sea, no, que es agrícola y que por nivel de rusticidad no le gusta emitir, y no, aplica obligatoriamente. Si un contribuyente es negocio popular y cierra, bueno, suspende el RUC. ¿Debes pagar los $60? La respuesta es sí. Sí, Todavía no no hay tenemos, exoneración. sí, pero no hay formulario todavía, pero igual tiene que esa obligación. Si él no lo va a pagar, nunca más lo apertura, pero la respuesta es sí, sí tiene que aperturar. ¿Ya? Se cerró 9 de octubre y en marzo se debería cancelar el 2023, sí, en marzo, Noveno dígito del RUC. sí. Ojo, o sea, hay por ahí una persona me hizo una consulta y yo le contesté un poquito fuerte porque, o sea, yo quiero saber cómo suspender el RUC, no, cómo cerrar el RUC y no suspenderlo. ¿Ya? Entonces digo, no hay forma. No, sí tiene. Entonces, bueno, recordemos que el único momento en el que el RUC se puede cerrar ya es cuando la persona, o sea, más o menos ahí se entendió. Entonces, solamente el RUC se puede suspender nada más. En el momento del fallecimiento de una persona, ahí ya obligatoriamente cerrado, ¿sí? Juan Carlos, Listo. Bueno, y hay un pequeño aporte que quiero hacer en los últimos minutos de acuerdo a una resolución que también se nos ha pasado un poco de la mano, Marlon. por La supuesto. resolución, la NAC-Dyer 2252, que nos hablaba de los cambios del transporte, ya en este caso, ¿ya? En esta parte yo quiero dejar solo una parte clara en sí, que esta resolución no ha eliminado la resolución 295 de transporte, se mantiene. Lo único que hizo es modificar el cuerpo de la retención en este caso, ¿ya? Pero aquí los cambios que podemos ver no son muchos en sí a lo que nosotros conocíamos. Aquí los únicos campos que son, digamos, de manera obligatoria en cuanto a facturación electrónica es la información adicional del socio en este caso, ¿ya? Entonces, es decir, que una factura electrónica de un punto de emisión debe de contener ahora dentro de lo que es el RIDE, lo que es el RUC, los datos y el número de la placa del vehículo. Estos son ya son campos obligatorios en este caso, ¿ya? Pero aquí la normativa tributaria está diciendo algo muy claro que a veces se está generando la confusión en cuanto a las operadoras. Nos dice, de así requerirlo, la operadora efectuará las parametrizaciones correspondientes dentro de su sistema de facturación electrónica para la emisión de comprobantes con los puntos de emisión asignados a sus socios o accionistas. Porque aquí se ha estado generando que los socios tienen que buscar un sistema para que puedan facturar. No, aquí tranquilamente la operadora debe de entregar el sistema para que ellos puedan dar lo que son los comprobantes de venta y la operadora deberá de consolidar la información en este caso. Pero aquí, como podemos ver a partir del mes de octubre, de noviembre, de aquí en adelante, van a existir dos tipos de RIDES en este caso, en la parte de lo que es el transporte. Vamos a tener lo que es el lado izquierdo, el RIDE de con puntos de emisión. Como ustedes pueden ver, yo he hecho un ejemplo y en el caso de información adicional que está con color rojo, ustedes pueden ver lo que les acabé de comentar. Apellidos y nombres del socio, el número de RUC y la placa correspondiente al vehículo en este caso. Y en el lado derecho tenemos el ejemplo del RIDE sin punto de emisión aplicable para el transporte pesado en este caso. Entonces, en el caso de la información adicional, ya no sería de manera obligatoria los apellidos. Aquí se podría poner como un ejemplo el conductor, el tipo de viaje que está realizando y otros conceptos más. Entonces, ya no tiene la obligación de realizar esto, el punto de emisión. Pero aquí hay una parte que debemos de tomar en cuenta en el caso de transporte. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a facturar? ¿La compañía o el socio? En este caso queda como un campo abierto en sí, pero hasta el momento y de acuerdo a la resolución tendría que facturar la compañía directamente. Entonces, esto es lo que iban a mantener una reunión los transportistas con el servicio de rentas internas para poder aclarecer este tema, porque en el caso de puntos de emisión, nosotros sabemos que esos facturan los socios directamente, pero ahora con la eliminación del capítulo de transporte pesado, queda bastante abierto este concepto en sí. Pero dentro del mismo, ahora como estamos recibiendo, ¿qué van a pasar con las retenciones? Ahora podemos ver que tenemos dos grupos de retenciones, las que son con punto de emisión y carga pesada sin puntos de emisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el socio
le factura al cliente. El cliente le va a retener el 1%. Mientras el socio le factura a la operadora de transporte, la operadora solo le va a entregar un comprobante informativo de retención. Con el cambio de de carga pesada, tenemos las operadoras de transporte, facturan al cliente, el cliente le va a retener el 1%. En este caso, el socio, si llegara a facturar a la operadora de transporte, también va a ser sujeta del 1%. Esto ha sido uno de los cambios que podemos ver nosotros aquí. No sé si es que tiene otra óptica, Marlon, en sí. Bueno, yo el sector de transporte todavía no lo manejo muy bien. Por ahí preguntan, en el caso de los taxis. Ya, en el caso de los taxis debemos de tomar en cuenta que dentro de lo que es en la respectiva ley emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, se toma en cuenta que ellos ya deben de adoptar lo que es el taxímetro digital. Pero aquí esperamos una resolución del Servicio de Rentas Internas porque se hablaba de un concepto que entre la ANT y el SRI van a ver lo que es la interconectividad de esto en sí. Entonces aquí con esto quieren normar lo que son los taxímetros digitales, las carreras y cuánto van a ser los costos. Pero como lo que pudimos ver en el párrafo de taxímetro digital, se hablaba de que iba a haber este costo que se está dando a nivel tecnológico, se iba a cargar directamente en la tarifa del taxi también. Entonces va a haber un aumento también. Si es que ahora la carrera mínima cuesta $1.50, tal vez puede ser que cueste $1.60 con los cambios tecnológicos. Bueno, vamos a ver cómo aplica esa parte de ahí. Por si acaso, la consulta que respecto a lo de provisiones, jubilación, eso vamos a tratar de... Recordemos que esta es una charla comunidad. Esta parte que está aquí, nosotros estamos hablando como pequeños tips. Próximamente vamos a invitar a Juan Carlos o a los otros, a los ponentes para ir hablando sobre cada tema en específico. Provisiones realmente es un tema que demoraría más de media hora, por lo menos, explicar las bases completamente. Si se aplica, si este registro oficial aplica, eh, que estoy seguro que sí va a aplicar, y con respecto a las sociedades que serían, que van a pasar al régimen general por servicios profesionales, aplicaría desde el 1 de enero del mes del próximo año. Desde ahí momento aplicaría. ¿Ya? Consulta. Los comisionistas, nos hacen una pregunta por los comisionistas. Realmente para mí voy a dar mi criterio y de ahí Juan Carlos, con eso ya nos despedimos. Con respecto a los comisionistas, o sea, yo tengo 3 puntos. O sea, yo por ahí he visto, y eso tengo que aclararlo, porque hay personas que están confundiendo. O sea, existe consulta vinculante y lo que es la consulta no vinculante. Digamos que Juan Carlos le hace una consulta al servicio de rentas internas y el servicio de rentas internas le responde, tú tienes que ser obligatoriamente régimen general por ser comisionista. Él ya tiene, pero no es consulta vinculante. Y hay personas que me lo confunden, es que es la consulta vinculante. No, no, eso no es consulta vinculante. Y yo sé por qué no es consulta vinculante, porque inclusive para hacer una consulta vinculante se tiene que realizar por medio de un abogado, un escrito, y todavía no hay ese tipo de consulta. Cuando el momento que ya existe esa consulta, ya el Servicio de Rentas Internas va a aclarar con respecto a los comisionistas a qué mismo régimen pertenece, el régimen RIMPE, el régimen general. Hay unas actividades que las está considerando los comisionistas como régimen RIMPE y hay otras que sí las está considerando como régimen general. Pero a la larga, en las mismas consultas no vinculantes, le indica que es responsabilidad del contribuyente. O sea, desde mi punto de vista, el comisionista sigue siendo RIMPE. ¿Ya? Si usted hizo la consulta, el Servicio de Rentas Internas le indicó, bueno, aplica como régimen general o como gusto, pero no hay que confundir lo que son consultas vinculantes con lo que corresponde a no vinculantes. Esto es un problema que es del día a día y yo todavía no le encuentro. O sea, yo sigo haciendo las consultas, inclusive hasta le pedí a las personas que me compartan sus consultas vinculantes que al final no me las dan y yo ya por medio de otras personas yo ya confirmo que no son consultas vinculantes. Juan Carlos. Aquí nosotros, como pudimos ver en el año 2020 con la inclusión del RIN, de lo que era microempresa, se hablaba bastante de los conceptos claros, de lo que era ocupación liberal, lo que era servicios profesionales. Pero aquí, claramente, como lo dice Marlon, hay muchas consultas que a mí también me han compartido también el tema. Dice, aquí está la consulta vinculante, pero les digo, no, aquí claramente el SRI al final le pone, dice que esto no, eso será responsabilidad del contribuyente la correcta aplicación. No le responde como una consulta vinculante de manera ejecutoria y con los respectivos respaldos y artículos referidos de la normativa, tanto de ley y reglamento en este caso.
Hasta el momento que se ha creado un concepto en cuanto a lo que dice el Código de Comercio de lo que es la actividad liberal en este caso. Pero aquí debemos de tomar en cuenta que dentro del RIMPE habló mucho de lo que son las actividades incluyentes y actividades excluyentes. Si tal vez le hubiera puesto dentro del capítulo de lo que son servicios profesionales, mandatos y representaciones y ocupación liberal, ahí tal vez ya hubiera sido una actividad excluyente los comisionistas, pero como no la normativa no lo hizo de esta manera, se quedan de manera incluyente los comisionistas, Marlon. Ese es nuestro punto de criterio. Puede ser que más adelante exista una consulta vinculante en la cual ya aclare todo, pero cuando exista la consulta vinculante seremos los primeros en poder compartirlo esto. Seguimos con las dudas, porque a veces hay muchos contribuyentes con respecto a los listados referenciales. Es un dolor de cabeza que todavía seguirá manteniéndose. Juan Carlos, palabras finales. Listo. Bueno, de mi parte, muchas gracias a todas las personas que se han podido conectar también. Y bueno, nos veremos en la semana del contador, como lo dijo Marlon. Están varios exponentes en la mañana y en la tarde y esperamos de tenerlos a todos ustedes de manera digital. Bendecido feriado. Que pasen muy bien. Muchas gracias, Marlon. Bendiciones.